Simplemente, para no irme de la hora, algunos apuntes sobre la cuestión de la autoridad docente y de la comunidad y de los jóvenes, y después pasaría a compartir con ustedes, por lo menos, algunas líneas, algunas frases, algunas imágenes de lo que ha sido este trabajo en convivencia. Pero rescato algunas cuestiones que por lo menos regresan sistemáticamente cuando trabajamos o abordamos los problemas de convivencia en los centros educativos, sobre todo en la enseñanza media. En esta relación entre la autoridad docente y la comunidad, es decir, cuando les preguntamos a los profesores cómo ven el trabajo con los padres, con el entorno, con el barrio. La pregunta clave sigue siendo: el profesor de la disciplina, esto es, lo que no es enseñanza de mi asignatura, ¿forma parte de mi trabajo? Esta pregunta ustedes tal vez piensen, bueno, ¿qué sentido tiene? Parece obvio que sí. Es una dificultad constitutiva, sobre todo en la enseñanza media. ¿Por qué? Porque el contrato del docente es para dar horas aula, o sea, se le paga por trabajar en ese espacio que comienza cuando el aula comienza y cuando el aula termina. Es decir, que conceptualmente no existe en Uruguay una remuneración para el trabajo en la institución. No sé si se entiende la diferencia. Y esto, que además ancla en la formación docente, porque es allí donde los profesores aprenden ¿qué? A enseñar su asignatura, y no mucho más que eso. Es decir, todo el discurso está montado en nuestro país, se está desmontando, se está trabajando, se está reviendo, pero sigue anclado en la idea de que el docente trabaja impartiendo su asignatura. ¿Cómo voy a trabajar en convivencia si yo me formé pensando que lo que me toca es dar clase y punto? Y ahí empieza el primero de los conflictos que únicamente puede desmontarse desde un trabajo institucional y en cada centro educativo cuando los docentes entienden y se les brindan las condiciones, porque esto es real y es de hecho, que el trabajo es en el conjunto de la institución, no únicamente en el aula. En segundo lugar, este rol político del profesor. Las relaciones de hospitalidad con la comunidad dependen de una concepción política del lugar del otro. ¿Por qué? Porque existen juicios sobre las condiciones de maternidad o de paternidad con que recibimos a los adolescentes en los centros educativos. Estamos impulsando, o hemos tratado sistemáticamente de impulsar en el programa una línea por la cual se entienda que todos los padres de los alumnos tienen derecho a participar de la vida escolar de forma independiente a su condición laboral y su inscripción social. Esto parece obvio, pero no lo es. Tenemos muchas historias en las cuales hay que revertir procesos de exclusión de los alumnos porque circula en la escuela un discurso relativo a que la madre es trabajadora sexual, que el padre comete delitos. Y el problema es que esta situación, que puede ser una situación de hecho, justamente entra en la institución educativa estigmatizando al alumno. Hay que cuidar los discursos sobre los alumnos para que precisamente no se reproduzcan estas desigualdades. En esto, la narrativa, para que el alumno pueda volver a constituir su discurso escribiendo quién es, qué hace, que se lo escriba a personas que lo comprendan y poder conocerlo desde un lugar distinto que la revisión del antecedente, el asistencialismo, que pueden ser importantes para ayudarlo con las redes sociales, pero muchas veces colaboran en consolidar o fortalecer un estigma en la institución, el estigma del pobre, el estigma del carente, el estigma de lo vulnerable, que lo sitúa en un espacio muy complejo cuando tiene que construir su identidad y justamente tener esta experiencia de la que hablaba hoy, una experiencia escolar que le permita revertir su lugar o tener una posibilidad de vivir un espacio más igualitario, aunque sea en los muros de la escuela. En este sentido, entonces, por ejemplo, el enlace con la comunidad y la hospitalidad, una sociedad en red, y esto tiene que ver con la autoridad docente. Nosotros vivimos, un profesor me decía, ¿no? Bueno, pero hoy tenemos unos problemas horribles porque ya no se reconoce la autoridad del profesor.
Le digo, puede ser, pero piense usted que justamente una de las ventajas de la sociedad moderna es que no estamos obligados a detentar todo el poder y por tanto hacernos cargo de todas las consecuencias. Porque si yo reclamo autoridad en el sentido de la autoridad central de la escuela, también estoy asumiendo que todo lo que yo haga es mi responsabilidad. Claramente en las sociedades contemporáneas hay una idea de trabajo en red. Si bien hay una dificultad para establecer las bases de la autoridad porque dependemos cada vez más de un trabajo subjetivo, entablamos, o sea, ejercemos nuestra autoridad en la escuela porque logramos despertar un interés en el otro, un interés en el estudiante. Pero aquel mensaje, válido en otro momento, por el cual uno imponía la enseñanza en base al poder de la libreta, al poder de la exclusión. Incluso recuerden ustedes que en las antípodas de la violencia institucional estaba el maltrato físico. O sea, nuestra génesis histórica, y esto lo muestra muy bien Ariès, toda la pedagogía primera está fundamentada en el trato al niño como un vándalo. Y el que crea que eso todavía no permanece escondido por allí en la institución, en la memoria, en aquello que se reclama, está equivocado. Tenemos que sacar para afuera esta realidad para que justamente podamos entender por qué no tenemos herramientas para sostener este lazo en el cual no es que la autoridad desaparezca, pero está interpelada desde dos lugares distintos. Los padres hoy tienen autoridad también para decir qué quieren y qué ocurre, cosa que por lo menos en la primera conformación de la escuela moderna no era real. El padre recibía el mensaje escolar y lo aceptaba, y no lo discutía, y aceptaba que su hijo iba a seguir estudiando o no iba a seguir estudiando y no tenía nada que decir. Hoy, con la sociedad en red, con los cambios políticos, los padres no necesariamente aceptan el mensaje que la escuela da. Entonces ahí hay un trabajo para hacer en el cual también podemos encontrar otras ventajas si nos empoderamos mutuamente, que es uno de los límites políticos de la tarea educativa. Además, una sociedad en que la información circula. Yo no soy dueña de ninguna información, únicamente tal vez del discurso que les traigo hoy. Pero toda la información que yo maneje, los autores, las fuentes, los materiales, ustedes los pueden rastrear en Internet o pueden acceder a esos libros. Y esto hace justamente un desplazamiento muy interesante de esta posibilidad de poseer alguna fuente de poder y soltarla o quedármela, que no existe más. Uno activa, moviliza sensaciones, saberes, recursos y allí de alguna manera se ejerce de otra manera un trabajo que tiene un carácter absolutamente diferente del anterior. Y sobre todo después que Rancière instaló con la idea del maestro ignorante la posibilidad de enseñar precisamente con aquellos con los cuales uno reconoce que tienen más saber que uno, ¿no? El maestro ignorante, aquel que enseñaba algo que no conocía y sin embargo lograba activar saberes, es una figura que se corresponde políticamente también a los contextos actuales en los cuales no podemos pensar que tenemos todo el saber. Y esto también está en la memoria de la institución. La pérdida entonces de poder central, de la autoridad y justamente la necesidad de tener una legitimidad desde las subjetividades es uno de los ejes claves de esta nueva relación. Yo tiendo a ir hacia atrás, por algo será. Por otra parte, es central repensar al estudiante y a su propio trayecto escolar. La constitución de la biografía escolar es otro de los ejes claves para comprender cómo los alumnos van haciendo un recorrido, porque claro, es un poco un lugar al que uno llega y que tiene mucho pasado, menos en los estudiantes de educación inicial o tal vez de los primeros años de primaria, sobre todo en la enseñanza media, ya hay una biografía, ya hay una relación con la escuela y a veces una relación muy negativa que podemos deshacer. Pero este reconocimiento, o vamos a decir el intento por identificar estas biografías, es un elemento central. Cuando trabajamos con las vivencias de los alumnos en clase, aparece una noción bien importante que es el sufrimiento escolar.
Y si uno piensa la cuestión de la violencia o de la agresión a los docentes, no desde la maldad, sino desde el sufrimiento, cuando uno entiende que hay estudiantes que padecen la escuela, algunos la disfrutan, pero otros la padecen físicamente, les resulta muy difícil estar 4 horas, 5 horas, quedarse quietos, se aburren, están mal, tienen hasta trastornos físicos, entiende que justamente algo tiene que comprender, así como hay sufrimiento docente o malestar docente, también se está hablando hoy en día de estos malestares generados en la escuela por la dificultad que supone para muchos de ellos estar allí y trabajar allí. La relación con el saber, para ir cerrando esta primera parte más conceptual, creo que es un elemento fundamental. El docente trabaja de construir una relación con el saber, más que de certificar que el saber adquirido es correcto, definitivo y pasamos a una etapa que está superado o no se puede reconstruir. El alumno, en función del vínculo que constituya con el saber, cada vez con mayor independencia del estudiante, va configurando su proyección. Si los alumnos constituyen una relación con el saber y tienen un proyecto, difícilmente atenten contra sí mismos y contra la escuela, porque esa es la formación o la base clave para poder, de alguna manera, salir de las dinámicas del conflicto. El que puede proyectarse, sobre todo cuando logra proyectarse en contextos que no habilitan a esa proyección o que no la exigen, como muchas veces es el caso, creo que es una de las claves centrales que depende del trabajo docente, depende de la voluntad de enseñar. En este sentido, entonces, la narrativa, la palabra y las biografías creo que son elementos centrales del trabajo con los alumnos. Para ver un poco cómo hemos abordado estos asuntos, lo que tenía o lo que quería de alguna manera, de repente podemos ir preparando el primero de los videos, es ver un poco a través de este trabajo en convivencia distintas dinámicas que hemos impulsado para poder transformar, abordar o revertir estos sentidos o estas relaciones o en los cuales estos sentidos y relaciones aparecieron. Instalamos en primer lugar, pensando en los estudiantes, un conjunto de actividades, ninguna de ellas es novedosa para ustedes. Es decir, estas acciones que les voy a mostrar no tienen tanto que ver con hacerles llegar a ustedes algo que nunca han hecho, sino simplemente reafirmar la importancia de estas actividades para el trabajo en convivencia. Porque en educación difícilmente uno llegue instalando una novedad, siempre alguien en algún lugar lo hizo. La cuestión que me parece fundamental es poder insistir en que este es el sentido transformador, porque creo que este tiene un sentido potencialmente, vamos a decir, superador en relación a propuestas que se siguen reclamando. El bullying, los códigos de sanción frente al bullying, creo que el concepto de bullying es un concepto muy interesante para que los estudiantes reconozcan la cuestión del maltrato, pero creo que filosóficamente conlleva la idea del niño justamente como el delincuente y que debe ser sancionado. Y esto en un escenario pedagógico creo que no se corresponde a un escenario real. Entonces, si bien la cuestión de la construcción colectiva de normas es un aspecto fundamental y es un aspecto que conduce justamente a la posibilidad de establecer sanciones y límites, debe inscribirse en una idea de promoción de la convivencia más que en una conceptualización del bullying como hecho que explica el malestar escolar y que usualmente se centra en los niños y en los estudiantes. Y creo que lo que la idea del bullying omite es que precisamente todo lo que los niños y adolescentes hacen es el resultado de la acción de los adultos, porque ellos expresan lo que ocurre en el mundo adulto, aunque se hagan daño uno a otros y uno intente conceptualizar eso. Pero eso refleja una conducta del alumno. Podríamos ver de repente, teníamos algunos talleres, 3 fundamentalmente, lo que voy a mostrar es simplemente un videíto, que es uno de los trabajos que se hicieron.
Lo que buscan estos talleres es justamente alterar el conocimiento del otro basándose en la asignatura. Porque la forma en que los estudiantes se conocen en la escuela tiene mucho que ver con cómo les va en la clase. Y lo que el trabajo en expresión artística, en expresión corporal, permite es justamente otras formas de reconocer a los compañeros, la posibilidad de canalizar otros sentidos de la acción y a su vez de llenar las redes de otros contenidos. Porque yo creo que el acoso cibernético, la presencia de la cultura digital, no se combaten solamente diciendo que eso no está bien. Se combate justamente desde el sistema de enseñanza proponiendo otros contenidos y otros usos para que ellos puedan distinguir entre un uso carente de cultura, carente de sentido, en que ellos se pierden la oportunidad de ser protagonistas de algo que se vincula a la cultura y al cambio, y que justamente cuando no lo llenamos de sentido, bueno, Facebook lo llena de los sentidos que Facebook sabe hacer. Creo que ahí de alguna manera también, a través del programa de convivencia, cada vez que trabajamos en un centro educativo, abríamos una página, los estudiantes fortalecían su contacto con la institución y a su vez podíamos llevar contenidos producidos de un modo que ellos mismos no podrían haber hecho, ¿no? Ahí está uno de los trabajos, entonces sí. Bueno, se preguntarán ustedes qué pasó allí. Allí pasaron varias cosas. Ese patio no está más lleno de papeles. Los estudiantes pudieron bailar y por lo tanto tener una práctica corporal alternativa al fútbol, que era lo único que reclamaban al inicio, porque no conocían otra forma u otro deporte y además moralmente muchos de los varones se preguntaban si podían bailar porque si no iban a ser ridiculizados frente a sus pares. Pudimos trabajar cuestiones de género. Al año siguiente el trabajo en esa misma institución siguió y se amplió. ¿Por qué? Porque justamente cuando ellos vieron que había circulado algo de lo que ellos habían hecho con sus compañeros en Facebook y unos se miraban a otros, precisamente ahí empezaron a sentirse atraídos por la propuesta. Hay muchos otros videos, algunos otros más complejos, pero este fue el de lo primero y de los más disparadores. Por otra parte, pudimos trabajar o hacer una mezcla entre sonidos o músicas que no son propios de nuestra cultura, retomando los tambores, retomando instrumentos musicales de los cuales pudimos hablar y que ellos experimentaron haciendo una composición propia, utilizando el cuerpo y utilizando instrumentos propios, justamente como una experiencia cultural alternativa. Son gestos mínimos los que muchas veces colaboran en la reflexión que nos permiten con nuestra conducta, con lo que se transforma en el ambiente, los que desde nuestro punto de vista habilitan muchas veces a rever este lugar del alumno con la cultura y a desplazar sentidos evidentes que no sabemos después cómo combatir. La preeminencia del fútbol, la ausencia de contacto entre varones y mujeres. Tenemos hoy una gran política de lucha por la violencia en el noviazgo adolescente. El problema es que si la escuela no habilita o no interpela estos moldes de género tan duros en los cuales, vamos a decir, los varones y las mujeres ocupan los mismos lugares, no estamos permitiendo este cambio. Simplemente entonces, como para puntualizar, respecto de los talleres de expresión musical, un alumno nos decía, te llama, porque el sonido del tambor, el sonido de las palmas, es como de adentro, del corazón, de la tierra, de las manos a los pies. Esta posibilidad de hacer aparecer el sentimiento, el cuerpo y justamente trabajarlo en la escuela. Cuando sube y estamos todos es muy fuerte. La idea de colectivo, hacíamos muchos ejercicios en los cuales esta idea del todos es sustantiva. Hacerles experimentar a ellos lo que logran hacer solos y contrastarlo experimentalmente con lo que logran hacer colectivamente en los barrios pobres, donde el individualismo, la desafiliación y la falta de soportes le van dando al sujeto la idea de que está solo y nada puede. Justamente tener experiencias colectivas es central para poder conocer o acceder a esta posibilidad. Y ese todos es la promoción de la convivencia. ¡Ay, qué manía! Estos talleres de hip hop que trabajaban la autoestima,
Al principio los jóvenes, decía una profesora, se acercaban a bailar y decían, no puedo, no sé bailar. Esto era muy frecuente y bastante sorprendente. Sin embargo, los estudiantes de estos colectivos muy pobres no sabían bailar. Me da vergüenza, ¿no?, superar otra forma de verse, porque a todo este escenario tan pesado, como les decía, la única forma que tienen de verse, de reconocerse, es como alumnos y muchas veces como malos alumnos. De ahí tanto discurso vinculado al yo no sé, yo no puedo, yo no sé aprender. Y sin embargo, logramos alcanzar lo que nos propusimos. Las actividades plásticas, ya estas son, vamos a decir, era clarísimo que había una mayor posibilidad de acceder al dibujo y a las propuestas expresivas. ¿Por qué? Porque dibujar se parece ya muchísimo a lo que hacemos en clase. Entonces los estudiantes dibujan sin prejuicios porque ya dibujan hace tiempo en la escuela. Entonces ahí la asignatura no pesa tanto y ellos se conocen dibujando, entonces bueno, ahí emergen con mucha mayor facilidad otras cosas. Aquí vendría el otro video, también promovimos ya talleres de arte y literatura a través del seguimiento, ¿no? Esta obra que vamos a ver promueve el valor de la creación, del conocimiento y de la ciencia, la autonomía, la unidad y la diferencia, la confianza en sí mismo y en el otro y el cuestionamiento de prácticas violatorias de los derechos humanos. Aquí el trabajo artístico se hizo justamente con un cantautor que musicalizó la obra de Saramago, la del convento, y que justamente a su vez hizo una composición con pinturas de un pintor portugués que muestra esta obra. Y justamente el centro memorial del convento, el centro de esta obra, es un cuestionamiento a la Inquisición, una defensa de la creación y justamente del valor del arte en la constitución del sujeto. De repente vemos un poco los contenidos de esta obra que transversalmente fuimos mostrando en todos los centros educativos y los estudiantes iban reaccionando y haciendo preguntas en torno a los distintos personajes. Esto como para poder tener tiempo de cerrar, pero esta obra funcionaba increíblemente. Primero porque permitía un contraste, ¿no?, entre las experiencias culturales donde nos reapropiamos de su música y los hacemos encontrar, y esto que con estas imágenes oscuras, que a ellos les removían muchísimo, con esta idea justamente de que uno puede, a través de una obra ya hecha por otro, trabajar distintos sentidos, la pajarera, las preguntas que ellos hacían. Evidentemente, aquí el autor iba interpretando, el cantautor, que les mostraba esta obra, les iba haciendo de forma corta este cuento, o sea, esta novela cortada a través de la imagen, que es Andrés Estañaro, el que está allí, junto con el pintor que hizo los cuadros, permitía justamente un debate que fue muy interesante y hubo algunos centros educativos que a lo largo de todo un año se abocaron a la construcción de la pajarera, a trabajar la obra que establecía vínculos con la física, la química, la literatura, una serie de cosas, la biología, que son bastante significativas. Volvemos ahora a la presentación y como para ir cerrando. Y ahora vendríamos ya a entrar en lo que es ya la dinámica fuera del arte. Hicimos muchos encuentros deportivos, porque en algunas instituciones era difícil trabajar la identidad cultural del centro y el deporte permitía canalizar la competencia de otra manera y esto permitía una colaboración entre docentes y alumnos sin la comunidad, porque hay centros educativos que rechazan el trabajo con la comunidad y con los padres. Por otra parte, inversamente, en los centros que tienen cierta capacidad de vincularse con la comunidad, que es lo primero que intentamos hacer en el diagnóstico, definir si efectivamente hay deseo o capacidad de vínculo con la comunidad o no, pudimos hacer bastantes cuestiones de integración, juegos de ajedrez, festividades culturales, que tienen evidentemente un poder de cohesión muy fuerte en los centros educativos. Lo mismo con las festividades escolares, que constituyen un aspecto muy fuerte del vínculo con la educación. Y finalmente, el núcleo más duro, en el sentido de la conceptualización, partía de dos tipos de talleres. En primer lugar, como les mencionaba, los talleres con docentes, ¿no? Nos decía un docente, ante la falta de sentido y la soledad docente, en los talleres
pude sentir que existe una posibilidad juntos de ser vencedores ante la resignación, que esto les habla muchas veces de los climas que se viven en los centros educativos. La pasividad, los naufragios individuales, esta idea del docente que está solo y que no sabe cómo resolver la situación de aula cuando los estudiantes se desbordan, no se quedan quietos, y la mediocridad de las conductas acríticas. Una sala docente fuerte que pueda hablar de estas cosas y que pueda ayudar a los docentes entre ellos a resolver su problema con los estudiantes utilizando criterios similares es una herramienta sin la cual es muy difícil mejorar la convivencia en cualquier centro educativo. Y finalmente los talleres con delegados estudiantiles. Decía la directora de un liceo, pude escuchar a los alumnos decir qué pensaban de todo de nosotros, ¿no? ¿Qué pensaban de todo? De nosotros, de los profesores, del liceo, en un espacio donde la palabra circulaba libremente. Yo creo que esta es una de las mayores dificultades y que cuando se logra justamente esta posibilidad de escuchar a los alumnos, de ver qué es lo que ellos dicen, qué cuestiones tienen para criticar, la forma en que se van expresando, quiénes hablan todo el tiempo, básicamente las chicas, quienes no hablan, básicamente los varones. Cuando los varones tomaban la palabra, claramente sus interpelaciones y sus discursos eran mucho más violentos y agresivos que los de las mujeres, que a su vez ejercían una suerte, vamos a decir, de acoso por exceso de la palabra. Cuestiones que uno va viendo, escenarios muy femeninos, y eso tiene mucha relación con la desvinculación de los varones del centro educativo, y eso cuando uno pone a los estudiantes a hablar de lo que pasa en el liceo, lo ve con claridad, al hacerlo sistemáticamente. Y allí surgen muchísimas puntas también para resolver estos problemas. Pero justamente la técnica es aquello que la propia Convención de los Derechos del Niño sugiere, escuchar, dar la palabra, generar los espacios y poder a su vez retomar esto que los adolescentes plantean y encontrar las técnicas de trabajo para focalizar. Para ir finalizando, entonces, simplemente decirles que, bueno, que no hemos encontrado la fórmula de proponer algo nunca hecho, sino que justamente el eje de nuestro trabajo ha sido el de articular mandatos políticos con prácticas pedagógicas concretas que justamente siempre revierten en una cuestión clave. Si el docente no hace carne en esta convicción, no puede escuchar, no puede dar la palabra, no puede sostener una transformación y no puede sostener este cambio al interior del sistema de enseñanza, sea cual sea la atención. Por aquí dejo entonces. Muchas gracias.